Bueno, Ricardo. Bueno, les digo que se viene una brava. Lo que vamos a hacer hoy es de valiente. Encontré un libro. El libro es escrito por el señor Hugo Ferrari, a quien no conozco ni había sentido nombrar antes. Tiene una visión interesante de mucho amor, y hoy, como nos vamos a extender en el tiempo, va a ser largo el fogón originario. Podemos habilitar los teléfonos para que nos rezonguen si quieren rezongarnos, pero el libro se llama La leyenda de Frutos. Este hombre, por lo escrito acá, es muy admirador de Frutos. Aclaremos que Frutos era la forma que los charrúas le decían a Fructuoso Rivera. En realidad todo el mundo le decía Frutos, sí. Tanto los criollos como todo el mundo. Él se hacía llamar Frutos. ¿Por qué traigo esto acá? Porque es una buena pregunta, ¿verdad? Que muchos se pueden hacer. Te puse de cortina para arrancar Sal si puede. Está buenísimo. De la hinchalá. Está buenísimo. Juan Daniel. Bueno, vuelvo a decir. Vuelvo a hacer la pregunta, ¿por qué yo traigo esto acá? Porque Hugo Ferrari también se defrauda de Frutos, por lo mismo que defrauda a todo el mundo, ¿verdad? O sea, más allá de poder ser acusado de tipo de traidor por haber dejado a Artigas y todo lo demás, no fue el único, fueron miles los que lo traicionaron a Artigas, así que no es una cuestión solo de él. Yo traigo el capítulo que este hombre, Hugo Ferrari, porque me parece interesantísimo el punto de vista sobre el tema Sal si puedes. Y es el único capítulo que yo voy a leer de este libro, que, vuelvo a insistir, no está escrito por mí, sino por el señor Hugo Ferrari. ¿Está? ¿Tenés algún dato más? ¿El libro dice algún dato más del escritor? No, ¿sabes que no? No. ¿No tiene un prólogo? No tiene algo concreto. Es un libro de bolsillo, ¿no? Acá, mira, acá dice algo. Hugo Ferrari, además de dedicarse a la literatura, es músico y periodista. Ha sido diputado y consejero director del SODRE. Mira, esto no sabía. Con una depurada técnica narrativa, Ferrari explora la psicología de quienes son los personajes de sus relatos, desentrañando los mecanismos de su acción. Sus obras literarias han obtenido premios del Ministerio de Educación y Cultura, entidades locales e inclusive de la OEA. Sus libros ya editados son los siguientes: Alias María, Personas, Viva el Doctor, Concierto en Fa menor para 2 pianos, Rosario mío y El asesor del presidente. No lo había encontrado eso. Está en la solapa del libro. Así que el hombre fue diputado, evidentemente, por el Partido Colorado, ¿no? Saquemos la conclusión. Y consejero director del SODRE. Pero bueno, el libro habla sobre desde la muerte de Frutos, yendo hacia adelante y hacia atrás en los recuerdos. Pero yo voy a leer solo el capítulo de Sal si puedes, porque me resultó muy interesante. Paso a leerlo si no hay inconvenientes. Se despertó aturdido por el silencio que lo rodeaba. Quiso abrir los ojos y la luz fue como si 2 cuchillos le entraran hasta lo más profundo de su cabeza. Allí, donde el dolor se hacía más y más fuerte, intentó recordar, y lo único que acudió a sus sentidos fue el golpeteo de los cascos como de 1000 caballos contra el suelo, junto a los gritos y quejidos de un grupo de personas. Era lo último que podía recordar, eso y la figura inconfundible de Frutos, cabalgando lentamente en su zaino. Junto a él había otro que no lograba identificar. Cosa rara la memoria. Lo dijo así, despacito, hasta con miedo de que esa simple frase murmurada apenas pudiera retumbar y aumentar aquel dolor que poco a poco iba llegando a sus brazos y piernas. Y lo dijo porque la sola evocación de Frutos fue capaz de hacerlo retroceder más de 15 años, hasta que cerca de Caraguatá se incorporó a la pequeña fuerza del general Fructuoso Rivera, y a partir de allí, en las buenas y en las malas, siguió detrás de aquel hombre cada vez que éste necesitaba un soldado mal armado, pero con todo el intrépido valor que se agigantaba por la adoración que sentía por aquel hombre que le permitía llamarlo Frutos. Casupá, Toledo, Guazunambí, Minas, Queguay Chico, Chapicuí, Arroyo Grande, Rincón, Las Misiones y 100 lugares más lo vieron seguir humildemente desde lejos
los caracoleos que Frutos gustaba hacer en su cabalgadura, como si su sola fiereza y simpatía no fueran suficientes para distinguirlo de todos los demás. Y fueron casi 20 años, sí, en los que no hubo ni un solo día en el que él no estuviera dispuesto a dar la vida por Frutos. Y ahora mismo, sintiéndose más cerca que nunca de lo desconocido, sin saber si lograría levantarse del suelo y esclarecer del todo su propia memoria, ignorando si aquello era o no un anticipo de su propia muerte, estaba feliz por haber podido estar cerca de Frutos hasta el final. Pero ¿cómo había empezado este final? Ahora ya recuerda algo más. Se habían dirigido hacia las costas del Queguay y allí habían estado esperando hasta que, surgiendo de la nada, aparecieron unos 300 indios montados a caballo, seguidos a pie por mujeres y niños que llevaban consigo sus escasas pertenencias. Solo los caballos mostraban su nerviosismo, ya que tanto los soldados como los charrúas fueron acercándose confiadamente unos a otros. Sí, ya recordaba todo. Mientras los indios desmontaban en un bajo y sus gentes se arracimaban alrededor de ellos, Frutos comenzó a andar lentamente en su zaino, llevando a su lado el que parecía ser el cacique de la tribu. De pronto se vio empujado por un montón de soldados que se abalanzaban sobre la indiada sorprendida. Perdió pie su caballo y no ya había llegado al suelo cuando se sintió atropellado por el cuerpo de otro caballo y otro, que pasaban pisoteándolo con sus cascos sin detenerse en su loca carrera. Ahora sabía cómo había llegado a esa posición en que estaba y la causa de los dolores que le seguían aguijoneando. Pasó una mano por su frente y notó que una costra de sangre le bajaba desde el pelo hasta más debajo de la oreja. Se apoyó en un codo e incorporándose, fue abriendo lentamente los ojos. Hasta donde alcanzaba la vista todo era un reguero de cuerpos de indios lanceados, baleados y acuchillados. Como si todo eso fuera poco, algunos de ellos ya estaban siendo picoteados por los cuervos. Y no eran solo los guerreros charrúas los que allí yacían, también sus mujeres y niños habían muerto con el asombro de sus rostros. Esto no era igual a todo lo que él había vivido hasta entonces. No es que lo asustara la cercanía de esos indios muertos, a los que tampoco había temido cuando vivían. Lo que sentía era un profundo asco y rebeldía por todo lo que para él significaba aquella matanza inútil. Él los había visto llegar sin temor alguno con sus caras pintadas. Él había visto a esas indias llevar en brazos a sus hijos más chicos, siguiendo a sus hombres sin recelar mal alguno. Él había visto a esos indiecitos caminar jugueteando, imitando el paso de los pumas o corriendo detrás de sus perros tan flacos como ellos. Y no alcanzaba a entender cómo aquel hombre que él adoraba no pudo impedir una matanza de esa naturaleza. Era como si la razón al llegar hasta él hubiera cerrado el telón de tinieblas sobre tantos años de idolatría, y en un bárbaro rezo pagano de rodillas hizo resonar un grito en medio del silencio: ¡Ta que lo parió, Frutos! Y él, el hombre grande, un gaucho curtido que había sorteado 1000 peligros, que había soportado 1000 dolores sin queja alguna, y al sentir desgajarse en su alma la imagen adorada de su caudillo, dejó escapar 2 lagrimones y se irguió imponente en la soledad de la tarde. Buscó el sombrero que había quedado detrás de una piedra y se aprestó a alejarse de aquel escenario donde había perdido algo más que un poco de sangre. Había perdido la fe en lo único que él creía. Y entonces se encontró con que estaba solo, más solo de lo que nunca había estado. Pasando por entre aquellos cuerpos caídos, se fue adentrando en su propia soledad. Algo se mueve allí debajo del cuerpo de aquella india al costado de un espinillo. Una mano pequeña asoma y se mueve, como queriendo escapar del refugio que su madre le brindara. Se acerca y tirando suavemente de aquella manito se encuentra con un indiecito desnudo que lo mira con ojos de asombro. No duda un solo instante y levantándolo con mucho cuidado lo cobija entre sus brazos rudos, como si él pudiera protegerlo de todos los males que de allí en adelante lo habrán de acosar. Y al atardecer ve perderse en las distancias la figura de un gaucho rengueando, llevando entre sus brazos un pequeño indiecito. Han pasado varios meses. En un rancho abandonado, él ha hecho su querencia. Sobre un cojinillo el indiecito retosa y jugando con un hueso. Hasta un perro se ha acercado y lo sigue a todos lados como si se hubiera conocido desde un tiempo atrás. Él ha conseguido trabajo de peón allí cerquita nomás.
Y así su vida ha cambiado totalmente. Su única preocupación reside en aquel indiecito al que piensa criar como si fuera un hijo suyo, porque, en definitiva, él no le dio la vida, pero lo rescató de la muerte. Y para él, en su ingenuidad o sabiduría, ambas cosas significan lo mismo. Ya se ha olvidado por completo del caudillo aquel, ni siquiera lo recuerda para odiarlo. Es como si nunca hubiera existido. Ahora solo cuenta a su hijo, y no duda que con los años llegará a ser todo un gaucho como él. Ese domingo ensilló temprano su caballo, agarró al gurí que ya gateaba y enfiló rumbo al pueblo. Desmontó frente a la iglesia y se quedó esperando que el cura abriera las puertas. Cuando éste llegó, simplemente le dijo: «Buenas, padre, yo soy Nicasio Recuero. Traigo a mi hijo para que me lo bautice. De enseguida llegan los padrinos, ya los tengo apalabrados. Y la madre murió, la pobre. Dios la tenga la gloria. ¿Y cómo se va a llamar este mocito? Frutos, padre. ¿Qué otro nombre le voy a poner? Frutos». Y otra vez el nombre aquel le llenó con un regusto tierno la boca y la mente. Ya de vuelta al rancho, mientras le calentaba un poco de leche al indiecito que jugaba con el perro, se fue perdiendo entre recuerdos y sueños. Y se vio ya viejo, cabalgando al lado de su hijo mozo, siguiendo orgullosos los caracoleos de frutos en su zaino grande. Qué entrevero, ¿no? Y que realmente... Yo te cuento. A veces algunos hombres levantan admiración. Y a veces algunas instituciones levantan admiración. Y aunque nosotros no sabemos que la institución está funcionando mal o está dirigida por gente que es mala, por decirlo de alguna forma, nosotros seguimos muy enamorados de esa institución. ¿O no te pasa lo mismo con la gente que dirige al cuadro del que vos sos hincha? Pasa, ¿verdad? Sí. La gente que dirige el cuadro de Mis Amores es defensora de vendedores de droga, defensora de malandra, lo sabemos, ¿verdad? Sí. Sin embargo, seguimos siendo hinchas de esos cuadros. Es así. Este hombre, como gaucho, vivía solo y tenía un amor recóndito que se llamaba Fructuoso Rivera, y lo acompañó en todas las causas que él se puso sin fijarse si traicionaba o no traicionaba, hasta que vio que el tipo hizo una masacre de gente inocente que había confiado en él, y ahí se le terminó el amor. Pero en la retina le quedó el amor. El amor no lo perdió nunca. Lo que perdió fue la fe en ese hombre. ¿Entendés? Por eso yo quería traerlo, porque es importante decir que dentro de los batallones de Fruto también había hombres de bien, que se vieron sorprendidos por lo que el tipo hizo. Vamos a ver si ahora en la pausa buscamos más información sobre esta persona que escribió, a ver si podemos tener algo más de información. ¿Sobre Hugo Ferrari, decís tú? Sí. Les cuento que el libro es un libro de bolsillo. Es un libro de bolsillo. Chiquito, fondo colorado, por supuesto, y con la imagen de Fructuoso Rivera, ¿no? Pero creo que humanamente tiene un valor muy importante, más allá del fanatismo ese, ¿no? Sí. Que tú lo comparaste con un cuadro de fútbol. Sin duda fue un caudillo y lo siguió mucha gente. Lo amaba mucha gente. Sí, digo, la relación que tenía con los originarios de esta tierra era impecable. Por algo la frase esa, ¿no? Frutos matando amigos. Frutos matando amigos, ¿no? Mirá, frutos matando amigos. Lo consideraban amigos. Bueno, estamos ahí. Vamos a ir a la siguiente pausa y vamos a desmenuzar un poquito esto, que da para bastante, y continuamos. Dale, Daniel. Hay que apurar el tranco por la subida. Si se descuelga el agua va a haber crecida.
Mi nombre es Susana Pacaratoco, soy boliviana de Nación Quechua, departamento de Potosí, en Radio La Choana y sigo trabajando. Mi nombre es Luis Na, vengo de la comunidad maya del Caribe mexicano. Y les invitamos a que sigan escuchando Marquemos un Norte.